Vamos a iniciar la escuela dominical con una palabra de oración. Oremos. Bendito Señor, ayúdanos en esta mañana a estudiar tu palabra y que podamos tener la disposición de querer escuchar tu voz a través de tu palabra. La verdad, el espíritu está dispuesto, pero sabemos que, como siempre, la carne se opone para las cosas de Dios, para las cosas espirituales. Ayúdanos, Señor, para tener esa actitud acorde a lo que hemos venido a hacer aquí. Nos encomendamos en tus manos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estudiar, hermanos, la lección que nos toca hoy, el inconverso, el mundo inconverso, de parte del discipulado bíblico, el mundo inconverso. Una lección tan importante para nosotros como creyentes, porque no podemos descartar la realidad de que vivimos en este mundo. Tenemos que interactuar con este mundo, pero la palabra de Dios nos aclara que no somos de este mundo. ¿Sí? Y eso es algo que debemos tener bien presente. No somos de este mundo. No nos podemos ir a una montaña y allá, solos como ermitaños, estar toda nuestra vida sin tener contacto con la sociedad, con el mundo. Eso Dios no lo manda. Hay muchas religiones que practican eso Dios nunca lo mandó en ningún momento. Tenemos que estar dentro de este mundo, porque de esa manera podemos interactuar con las personas inconversas para darles el testimonio, para darles el ejemplo de vida cristiana, para hablarles de Cristo, para invitarles a la iglesia, para exponerles el plan de salvación y poderlos guiar a los pies de Cristo. Todo eso se necesita, que estemos dentro de este mundo, pero con la debida precaución de que no somos de este mundo. Entonces la trampa de Satanás es hacernos caer y hacernos creer que somos parte de este mundo y que tenemos que conformarnos como los camaleones, hacernos a este mundo cuando Dios ha dicho que no. Noten los consejos que Dios les daba, o los mandatos que Dios les daba al pueblo de Israel desde que salieron de Egipto. Israel nació y creció en Egipto, ¿sí? Pero tenía que tener muy presente que no eran de Egipto. Y un día salieron de Egipto. Egipto representa el mundo. Salieron del mundo, salieron de Egipto y se fueron por el desierto rumbo a su patria, a la tierra prometida. Y les advirtió Dios: la tierra no va a estar vacía, va a haber gente que va a estar viviendo ahí. Gente idólatra, gente pagana, gente que sacrifica a sus hijos a sus dioses, y van a llegar ahí y van a tener que conquistar esa tierra, pero la gente que se decida quedarse ahí para vivir juntamente con ustedes, pues tienen que tener cuidado de que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Y vas a tener que vivir juntamente con ellos para que entonces tú le puedas dar testimonio de lo que es ser pueblo de Dios y que ellos anhelen, deseen formar parte también del pueblo de Dios, formar parte también de la adoración a ese solo Dios, Jehová. ¿Sí? Como Ruth, la moabita, que le dijo a su suegra: no me ruegues que te deje, ¿sí? Y me vaya de ti, porque a donde quiera que tú vayas, ahí estaré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso es lo que tenían que hacer los cananeos cuando el pueblo de Israel llegara a poseer la tierra, que a través del gran ejemplo de vida de lo que es adorar a un solo Dios, al solo Dios verdadero, esos cananeos también quisieran que Jehová también fuera su Dios, renunciar a sus dioses para
convertirse al único Dios verdadero, Jehová Dios. Pero desgraciadamente, por tiempos, el pueblo de Israel se hizo al mundo, se hizo a los dioses de esos cananeos y cayó en desobediencia, y a través de los siglos Dios lo tuvo que castigar y que se lo llevaran en cautiverio a Babilonia y que pasaran muchas situaciones del castigo de Dios sobre su pueblo porque no entendieron esa parte, o sí la entendieron pero pues como que no tuvieron el carácter de mantenerse firmes en adoración a ese solo Dios, y empezaron a hacer amistad, a casarse con gente extraña, inconversa, y hacerse a la religión, al paganismo, a la idolatría de toda esa gente. Y entonces a tal grado que la nación de Israel tuvo que desaparecer y Dios dispersarlos por todo el mundo, ¿sí? Para que pues entendieran que si eres pueblo de Dios, ¿sí? no te puedes salir de este mundo y vivir en otro planeta para estar fuera de la influencia del pecado de este mundo. Pero si eres pueblo de Dios, tienes que aprender a vivir dentro de este mundo, pero sin ser de este mundo. Y he ahí la gran lección de esto que vamos a ver. Y en la medida que entendamos esto, que comprendamos y practiquemos esto, pues nos va a ir muy bien como cristianos, como hijos de Dios. Dios nos va a bendecir en grande manera, pero si no, nos va a pasar lo mismo que a Israel. La mano de castigo, de maldición de Dios va a estar sobre nuestras vidas, en lugar de que la bendición de Dios esté sobre nuestras vidas. Y muchos cristianos se quieren hacer a la idea de que Dios nos bendice de todas maneras. Vivas como vivas, obedezcas o no obedezcas a Dios, de todas maneras Dios nos bendice. Es la gran mentira de Satanás. Dios fue muy claro en decirle a Israel: pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Perdón, la obediencia y la desobediencia. ¿Sí? La bendición y la maldición. Si tú me obedeces, yo te voy a bendecir. Si tú me desobedeces, yo te voy a maldecir. Y Dios les dio las opciones: escojan un pueblo. Y muchas veces Israel se fue por la opción de la desobediencia. Por eso la maldición de Dios cayó muchas veces sobre sus vidas. ¿Sí? Si tú y yo optamos por la bendición, quiere decir que vamos a optar por la obediencia. Pero somos muchas veces como cristianos, pues queremos lo bueno y queremos la bendición de Dios y queremos todos los favores de Dios, pero no queremos obedecer. Y así realmente no se puede. No se puede. No podemos poner nuestras condiciones de vida cristiana diferentes a las de Dios y creer que así de esa manera Dios nos bendiga. Y no se puede. Entonces no caigamos en esa trampa de Satanás de pensar, pues no importa cómo viva, si obedezco o no a la Biblia, Dios de todas maneras me bendice. ¿Sí? Dios de todas maneras me bendice. Esa es una expresión muy típica, muy común en cristianos alejados. ¿Y cuántas veces no he ido a visitar a algún cristiano que ya no viene a la iglesia y pues anda por acá y por allá en el mundo haciendo y deshaciendo? Y la frase típica: de todas maneras Dios me bendice. De todas maneras Dios no me ha dejado de su mano. Y así es como Satanás quiere que pensemos. Y no es así. Bueno, el mundo inconverso, vamos a ver la lección. ¿Cómo me debo relacionar con el mundo inconverso? La Biblia es muy clara al señalar que el sistema mundial es contrario al propósito eterno de Dios. La palabra de Dios indica que los cristianos debemos separarnos del sistema mundano, pero también
indican que debemos alcanzar a las almas perdidas que viven sin Cristo en el mundo. El propósito de esta lección es enseñar al cristiano cómo vivir una vida balanceada y firme para influenciar a la gente y ganarlos para Cristo, sin que el mundo influya negativamente en él, ¿sí? En el cristiano. Ustedes saben, hermanos, que la palabra mundo en la Biblia, en el griego, es cosmos. Se habla como si fuera del cosmos, de todo el ambiente del planeta Tierra. ¿Sí? La palabra cosmos habla de un orden. ¿Sí? Este mundo está ordenado, funciona de manera organizada, funciona bajo un sistema. Y ese sistema, ¿quién lo ha puesto? No ha sido Dios. Ese sistema lo ha puesto Satanás. Por eso cuando hablamos de la palabra mundo en la Biblia, se refiere a un sistema, ¿sí?, implementado por Satanás, que ha organizado a las naciones, que ha organizado al ser humano. Y sabemos que dentro de este sistema que Satanás tiene controlado y dirigido, pues el origen fue Dios en un principio, porque Él instituyó la familia, Él instituyó la iglesia, Él instituyó el gobierno. Pero todo esto, Satanás ha tomado control y lo ha estado dirigiendo hasta la fecha. De tal manera que la Biblia dice que el príncipe de este siglo, el príncipe de este mundo, es Satanás, no es Dios. Va a llegar un momento en que el Señor Jesucristo va a tomar el control de las naciones. Y esto después de la gran tribulación. Vamos a reinar con Cristo por 1000 años, dice la Biblia, y hasta ese entonces el gobernador de esta tierra, de este mundo, va a ser el Señor Jesucristo, mientras lo dirige y lo gobierna Satanás. Por lo tanto, todo lo que el mundo genera, todo lo que el mundo produce, es bajo la influencia de Satanás y de los demonios. Por eso este mundo cada vez está más perdido. Y realmente este mundo no hay esperanza de que pueda mejorar. La única esperanza que podemos tener en este mundo es ganar a las personas para Cristo, para que se conviertan en hijos de Dios, no vayan al infierno, vayan al cielo. Pero en sí, pensar que este mundo, este sistema mundial va a mejorar, ¿sí?, esa es una falsa esperanza. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, que saldrán muchos anticristos, engañarán a la gente. No hay esperanza de este mundo, porque este mundo lo gobierna Satanás. Y va a llegar un día donde Satanás físicamente se va a presentar a través de la personalidad del anticristo y va a tomar el control de las naciones. Pero sabemos que ese gusto le va a durar ¿cuántos años? ¿Cuántos años? 7 años en total, 3 años y medio, 3 años y medio, 7 años. Cristo va a gobernar sobre este mundo 1000 años. ¿Qué va a querer hacer Satanás, el anticristo? Gobernar eso por 1000 años. Pero nada más lo va a lograr 7 años. Va a lograr la paz de las naciones y entonces todo el mundo va a idolatrar y va a seguir al anticristo. Pero esa paz solamente va a durar 3 años y medio. Y los otros 3 años y medio va a ser de guerra. Y pasaremos con Cristo para dar fin a esa guerra, la guerra del Armagedón, y entonces gobernaremos con Cristo por 1000 años en este mundo. Hasta entonces
esta tierra va a conocer lo que es ser un político, un gobernador, un presidente que no sea corrupto. El Señor Jesucristo es ese modelo. Mientras todos los partidos políticos, toda la gente que llegue a un puesto de gobierno, nos vamos a decepcionar si nuestra esperanza está puesta en esa persona. ¿Sí? Usted vote porque tiene que votar. Es un derecho cívico, pero usted pone su voto ahí poniendo toda su esperanza, confianza, fe en esa persona. Usted está idolatrando a esa persona. En lugar de tenerla en Dios, usted la pone en esa persona. Y por más promesas que haga, va a caer en la tentación del maligno, de Satanás. Porque todo presidente, gobernador, quien quiera usted mencionar, está ahí en ese puesto político, en ese puesto de autoridad, dirigido y gobernado por Satanás, el príncipe de este mundo. Por lo tanto, no tiene la libertad de hacer lo que él quiera hacer, por más mejores y buenas intenciones que tenga. Siempre el sistema lo va a absorber, ¿sí? Y va a terminar haciendo la voluntad de Satanás y no la voluntad de Dios. Bueno, esto ya lo leí como la introducción. Usted debe darse cuenta de que si vive para Cristo, estará expuesto a encontrar oposición de parte del mundo, ¿sí? Porque este mundo está gobernado por Satanás. Usted recibirá oposición porque el Señor Jesucristo la experimentó. Juan 15, 18 al 21, tiene duda. Juan 15, 18 al 21. ¿Listos con los pasajes para no tardarnos aquí horas? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor, si a mí me han recibido, también a vosotros os recibirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo eso os harán por causa de mi nombre, porque no conocen a quien me ha enviado. Muy bien, Cristo fue perseguido, pues también nosotros, y él lo dijo claramente, nos advirtió. Usted recibirá oposición solamente si vive para Dios. Si usted sigue la corriente del mundo, agradando a los mundanos, no se le van a oponer. Según en Timoteo 3:12 y 4:10. No tenga nada de verdad. También todos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Porque vengas me han desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, les cuento toda la Galacia y Tito de Dalmacia. ¿Sí? Aún Pablo experimentó que algunos de sus seguidores, de sus colaboradores, lo dejaran y se fueran al mundo. ¿Sí? No, la corriente del mundo es tan fuerte que si no estamos fortalecidos espiritualmente nos lleva fácil, nos arrastra fácilmente, ¿sí? Para nuestra desgracia. ¿De dónde vendrá la oposición? La mayor oposición vendrá de los que le rodean, de personas que lo conocen muy bien a usted. Estas personas pueden ser amigos, familiares, compañeros de trabajo y demás conocidos. Mateo 10, 35 y 36, alguien que lea Marcos 6:4 y alguien que lea Juan 1:11. Empezamos con Mateo 10, 35 y 36. Que lo tenga, párese y lea. Porque
Bueno, Marcos 6:4. ¿Sí o qué? Mas Jesús les decía, no hay profeta sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Señor Jesucristo nació en Nazaret y lo criticaban. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Lo humillaban. Por tanto, el Señor Jesucristo vivió en Capernaum, vivió en otros lugares, menos en Nazaret. Porque nadie, un profeta con honra en su propia tierra, no. El Señor Jesucristo lo advirtió. Yo muchas veces quise ir a Los Mochis, mi ciudad natal. En aquel tiempo no había iglesia bautista, independiente. Había de la convención, pero están fatales esas iglesias. Y hice el intento, intentamos levantar una misión ahí con mis papás, y estuve yendo cada fin de semana, en fin. Y no, Dios no prosperó. Al tiempo, no sé a los cuántos años, llega un misionero americano, ahí a Los Mochis, y levanta una misión, y creció tremendamente, y ahorita creo yo que todavía existe esa iglesia. Y me tocó la bendición de ir a conocer a ese misionero, de irlo a saludar y darle las gracias por haber atendido el llamado de Dios de ir a esa ciudad. Y Dios, a través de él, pues levantó una grande obra allí. Yo no era el indicado. Equivocadamente yo pensaba, pues porque nací yo ahí, pues Dios me va a llamar ahí. Pero si el mismo Señor Jesucristo no lo hizo, ¿sí? Entonces, ¿cómo éramos nosotros? Juan 1:11, ¿qué leímos? A los suyos vino, a los suyos no me recibieron. Así va a pasar. Los familiares nuestros, escuche bien esto, nuestros propios familiares son los que más nos van a querer poner el pie para hacernos caer de las cosas de Dios. Yo era el nieto consentido favorito de mi abuelo materno. ¿Sí? Y cuando llegué con él ya recién convertido, no, pues era la peor basura. ¿Sí? Y no les platico de mi abuela materna, peor todavía. Pero recuerdo esa escena cuando llegué yo de Tijuana con mi Nuevo Testamento, recién convertido, y lo primero que hice fue ir a visitar a mi abuela. Desde que me vio llegar, abriendo la puerta ya del cerco, ella estaba sentada en el porche de la casa. Desde allá ya me estaba maldiciendo, porque me dio el Nuevo Testamento que yo traía. No, ya saliste con tus cosas. Y no les platico todo lo que me dio. Es que nuestros familiares están tan metidos en este mundo que llegas tú, que no eres de este mundo, lo peor que les pueda pasar. Pero hay que tener paciencia y hay que tener compasión por ellos. ¿Sí? Porque con el paso del tiempo, al ver ellos el cambio en tu vida y que ya no eres el mismo de antes, eso va a ir haciendo la obra de Dios. Y un día vas a poder tener el privilegio de ganarlos para Cristo. ¿Sí? Yo gané para Cristo muchos de mis tíos, tías, primos, primas, y no les cuento cada historia, especialmente de una prima que si les platico no van a poder dormir en la noche. Y de mi tío, un tío de tantos, que me dijo terminantemente ahí en la sala de su casa: yo prefiero ver a mis hijos homosexuales que verlos con una Biblia en la mano. Sí. ¿O a los jueces? No, ¿verdad? De los inconversos en general. Si tenemos aquí amigos, familiares, compañeros de trabajo, conocidos, a lo mejor tú tenías una amiga, un amigo
Lo clásico, ¿no? Hasta hicieron el pacto de sangre. Poquito acá y poquito acá, no sé. Y se pusieron los dos y hicieron su pacto de sangre. Como que esa amistad nadie la iba a desbartar. Y llegó Cristo y la deshizo. De los inconversos en general, las dos familias espirituales nunca han podido ni podrán llevarse bien. Vamos a ponernos de acuerdo, ¿ok? No hablemos de política, no hablemos de fútbol y no hablemos de religión, ¿sí? Para poder llevarnos bien. ¿Sabes qué? Tú y yo no entramos en ese juego. Que si vamos a visitarlos, si vamos a estar conviviendo con ellos, es para ganarlos para Cristo. Fuera de eso no tiene sentido convivir con ellos. ¿Para qué vas a visitarlo? Porque vas a darle testimonio, ejemplo, y si se presta la situación de alguna manera, hablarle de Cristo. No vas con el propósito de sentarte a ellos y estar tomando cerveza igual con ellos, de estar bailando igual que ellos. No te puedes sentar en sillas de escarnecedores. Gálatas 4, 28 y 29, hermana Yarrera. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Así también ahora. Nosotros somos hijos de la promesa, nosotros somos hijos del diablo, Satanás. Y siempre nos van a andar persiguiendo, uno para convencernos, hacernos a su sistema mundial de vida, ¿sí? O de plano nosotros ganamos para Cristo. Que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Sí? Y que la experiencia que han vivido muchos inconversos, mira, yo vine acá y a convencerte, a hacerte de mi religión y a cambiarte, pero resulta que tú fuiste el que me cambiaste a mí. Pues qué bueno que pasa eso, ¿no? Que iban con ciertas intenciones sobre nosotros y nuestra blanda respuesta, nuestro testimonio, todo influyó a la inversa hacia ellos y redundó en la salvación. Eso es lo que debe suceder. ¿De dónde vendrá la oposición? De toda la sociedad en general, la naturaleza y el curso seguido por el actual sistema del mundo es contrario a la voluntad de Dios. Esta oposición se manifiesta astuta y salvajemente por medio de la mayoría de los medios de comunicación, literatura, periódicos, televisión, cine, radio y la internet y todos los medios de comunicación modernos de hoy. Usted debe juzgar todas estas cosas por medio de la palabra de Dios. Santiago 4:4, 1 Juan 2:15, 17. Santiago 4:4. Qué tremendo versículo. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El cristiano tiene que tomar una decisión. ¿Quieres la amistad del mundo o quieres la amistad de Dios? No se puede las dos cosas. ¿Cuántos cristianos están con un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios? No se puede. ¿Sí? Normalmente si somos amigos de Dios, optamos por las cosas de Dios, gente nos va a considerar como sus enemigos. ¿Y qué es lo que va a terminar con esa enemistad, con esa persona? El que lo ganes para Cristo. No hay de otra. Es que me pesa mucho haber perdido a mi amiga porque éramos tan amigas, pero ahora me convertí a Cristo y ahora es mi enemiga. Pues no quieres que sea tu enemiga, háblale de Cristo. ¿Sí? Háblale de Cristo. Es que no oye, no escucha, es muy necia.
Dios irá haciendo la obra. Sigue orando por ella, sigue teniendo paciencia. Va a venir a provocarte, a echar pleito. No caigas en sus provocaciones. ¿Sí? Por cada maldición, contéstale con una bendición. Si viene y se te da una cachetada, ponle la otra mejilla para que te dé otra cachetada. Ay, es que duele mucho, pero la vas a ganar para Cristo. Sí, ahí de Juan 2, 15 al 17. A ver. ¿Hay quien lo lee? ¿María Yardena? A ver, sí, a ver. No améis al mundo de las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Sí. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es que me gusta tanto el mundo, dice un cristiano, una cristiana, me gusta tanto el mundo. Pues sí, el mundo es muy atractivo. Así lo ha puesto Satanás, porque de otra manera no nos harían caer. Satanás tuvo que poner el mundo muy atractivo. Y de que nos guste, eso se entiende. ¿Sí? Satanás no nos va a poner algo horrible a nuestra vista, a nuestro gusto, a nuestro oído, a nuestro olfato, a nuestro tacto, porque así no nos va a hacer caer. Lo tienen que poner muy hermoso, muy atractivo, para hacernos caer. ¿Sí? O la otra opción puede ser que te guste tanto el mundo, pues que porque no eres cristiano, no eres hijo de Dios. Esa puede ser otra posibilidad. Pero de que nos va a gustar atraer el mundo, eso es algo normal. Así lo pone Satanás. Otra cosa es que decidamos caer. ¿Sí? Porque si decidimos caer y dedicarnos a ello con todo nuestro cuerpo, alma y espíritu, entonces hay amplias posibilidades de que tú no eres un verdadero hijo de Dios. Porque es atractivo el mundo, sí es atractivo. Pero que caigas y te dediques a ello muy quitado de la pena, es porque posiblemente no eres un hijo de Dios. Porque las dos cosas, el mundo y Dios, se contraponen y no pueden coexistir. ¿Sí? ¿De dónde vendrá la oposición? También, por supuesto, la mente siniestra detrás de esta oposición, como ya lo hemos dicho, Satanás. Satanás es adversario del cristiano. Satanás está trabajando actualmente en los inconversos. Es el control mundial que Satanás tiene. Primera de Pedro 5:8 y Efesios 2:2. Que lo tengan, léalo sin pedirme autorización. Correcto, Efesios 2:2. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia se refiere a toda persona que no tiene a Cristo en su corazón, el inconverso. ¿Sí? ¿Quién opera en ellos? Satanás. Y mientras no tenga a Cristo en su corazón, quien va a seguir operando en él es Satanás. Una persona, hay personas inconversas, yo he conocido cantidad de personas inconversas que dices tú, a este lo único que le falta es ser cristiano. Honrados, honestos, o sea, como que tuvieron unos padres que les inculcaron buenos principios en la casa.
no roban, en fin. Y dices tú, lo único que le falta a esta persona es tener a Cristo en su corazón. Pero por más buena moralmente que sea la persona, está dirigida por Satanás. A menos que Cristo entre a morar en su corazón. Y entonces será dirigido, dejará de ser dirigido por Satanás y empezará a ser dirigido por el Espíritu Santo que ahora mora en él. ¿Sí? Para que alguien para que Dios pueda tener las riendas de la vida de alguien, necesita entrar a su corazón y desde ahí tomar las riendas y dirigir esa vida. Mientras va a ser dirigido por Satanás. Entonces no voy a lo mismo, ¿cómo puedo vencer toda oposición en mi vida? ¿Cómo puedo vencer toda oposición en mi vida? Siempre dé una blanda respuesta y evite enfrentamientos siempre que sea posible. Cómo le gusta a nuestra carne, ¿no? La discusión, ¿sí? El pleito. Aunque somos cristianos, pero todavía tenemos la naturaleza pecaminosa. Todavía como que nos gusta el chisme y el orgullo, y que si me buscan, me encuentran, y todas esas cosas. ¿Sí? Pues la blanda respuesta a la clave. Va a venir aquel familiar y te va a decir que tú contéstale blandamente, dice la Biblia. Romanos 12, 18 y Proverbios 15, 1. Pero nuestra primera reacción es contestar. Pues no obedecer. No obedecer, pero sí obedecimos. Claro. Seguimos siendo seres humanos, no somos ángeles, aunque a veces parecemos ángeles caídos, pero no somos ángeles. Seguimos siendo seres humanos y sí nos cala. ¿Sí? Pero ahí está el Espíritu Santo dentro de tu vida para controlarte, para dirigirte y no caer en la tentación de la discusión, del pleito, porque eso le encanta a la carne, le encanta. ¿Sí? Mejor contéstale, Dios te bendiga. Pero ¿por qué me contestas Dios te bendiga? Eso me duele más que si me hubieras agarrado a bofetadas. Si caemos en un pleito, una discusión, olvídate, perdimos el testimonio. Y recuperar un testimonio, o sea, perder el testimonio, fracciones de segundos se necesitan para eso. Recuperarlo lleva años, para poder recuperar la confianza de esa persona y que te vuelva a escuchar algo de la palabra de Dios. Por eso es que no debemos caer. Romanos 12, 18, Proverbios 15, 1, que lo lee, hermano Manuel. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si dice eso la palabra de Dios es porque se puede estar en paz con todos. No es que no es posible eso. No es posible para el inconverso, pero sí es posible para el cristiano. No depende de los demás, de que yo esté en paz con todos. Depende de mí solamente. ¿Sí? No depende de las miles, millones de personas. Depende de mí nada más. Porque si dependiera de las demás personas, sería imposible. Pero nada más depende de mí, lo cual lo hace posible. Es que eso es imposible. Si tú crees que es imposible, necesitas la llenura, la guía, el control del Espíritu Santo sobre tu vida. Si no está ahí el Espíritu Santo en tu vida, quiere decir que necesitas recibirlo. Porque tal vez no eres cristiano. Proverbios 15:1. Marco Manuel. A ver, José Juan. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera ha de subir el furor. Muy bien.
la blanda respuesta aplaca la ira. Ok. Agrade al Señor. Proverbios 16:7. ¿Y lo tiene? Proverbios 16:7. ¿Cuánto no? Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Que también la verdad. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Sí? Depende de ti que no tengas enemigos, o si tus enemigos hacen la paz contigo. Depende de ti, de que vivas una vida agradable al Señor. ¿Sí? No va a depender de los demás. ¿Cómo puedo vencer toda oposición en mi vida? Tenga fe en Dios. 1 Juan 5:45. Ame a sus enemigos y ayúdelos. A ver, 1 Juan 5:4-5. Que lo tenga, léalo. Sin esperar. A ver, Juan Manuel, léalo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Correcto, muy bien. Ame a sus enemigos y ayúdenlos. El Señor Jesús amó a sus enemigos lo suficiente para morir por ellos, siendo que no tenía que hacerlo. El mundo no puede comprender este tipo de amor, y los que buscan la verdad van a ser atraídos hacia Jesús. Romanos 12:14, el 20 y el 21. María Elena. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Así que si conmigo tuvieran que dar de comer, si tuviera que dar de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego que tomará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Aquí hay una parte. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Unos discípulos le dijeron al Señor Jesucristo: ¿quieres que mandemos traer fuego del cielo para que consuma a esa gente que se está ofendiendo gravemente? No venimos aquí a andar mandando gente al infierno, sino al cielo. Hay que ganarlos para que no tengan esas reacciones. No tenemos ningún poder, ninguna autoridad de parte de Dios para andar maldiciendo a nadie. Te maldigo en el nombre de Jesucristo. ¿Quién eres tú? Ese tipo de reacciones, de frases que líderes religiosos utilizan, vienen de Satanás directamente. Porque Cristo no vino a este mundo para andar quemando gente, para andar maldiciendo, sino todo lo contrario. Cuando le maldecían a él bendecía. ¿Sí? Y ese es el ejemplo que nos dejó para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Sí? Y son esas pisadas que debemos seguir, no las pisadas de este mundo. ¿Cómo puedo vencer toda oposición en mi vida? Ore por sus enemigos y siempre hágalo con un motivo correcto. ¿Sí? Con un motivo correcto. ¿Sí? Voy a orar por ti para que Dios te maldiga y que Dios traiga las plagas de Egipto sobre tu vida. No, eso no es un motivo correcto. Ore por tus enemigos por la salvación de ellos. Mateo 5:44. Mateo 5:44. Madrid. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que aborrecen y
claro el versículo. Tenga buenos amigos, asóciese con gente que ame a Dios y quiera servirle. Proverbios 13:20 y 1 Corintios 15:33. ¿Sí? Proverbios 13:20. ¿Sí lo tienen? El que habla con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. Que se juntan con necios será quebrantado. Sí, el que anda con lobos aprende a qué? A aullar. Y no sé qué otros dichos hay por ahí que tienen mucha razón. Sí. 1 Corintios 15:23. ¿Quién lo tiene? No me veis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí. Yo me acuerdo que mi abuela materna, ya después de unos meses, estábamos una vez ahí en su casa, en el comedor. Usted sabe que allá en Sinaloa, de 10 palabras que dicen, 9 son groserías. ¿Sí? Sinaloa es el estado más grosero, más malas palabras que utilizan, no saben hablar como la gente decente. Y yo me acuerdo que mi abuela, yo estaba ahí, y estaban tíos, tías, y primos y primas, y esto y lo otro, y todos hablando. Hasta que mi abuela les paró una vez, calmados, tranquilos, vamos a hablar bien. Aquí está presente. Sí. Pero vamos a hablar bien, vamos a hablar con la gente decente. Y sí, ya empezaron a hablar bien sin ninguna grosería. O sea que sí pueden hacerlo. Tiene que a uno ahí para que cambie el asunto. Sumérjase en la palabra de Dios, Romanos 12, 1 al 2. Romanos 12, 1 al 2. Sí, el Espíritu Santo renueva nuestra mente conforme nosotros estamos invirtiéndole tiempo, exponiéndonos a la palabra de Dios. De esa manera podemos comprobar y darnos cuenta de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sí. Como cristiano, ¿qué soy? Perdón. Como cristiano que soy, ¿cómo me deben ver los inconversos? Deben saber que usted ama a Dios no de la boca para afuera, sino con su vida. 1 Corintios 8:3, 1 Juan 3:18. 1 Corintios 3:18. 1 Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Sí, perdón, te lo dije mal. Es 8:3. 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Ok, y ahora sí, 1 Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. Tu estilo de vida debe diferenciarlo totalmente del mundo y su comportamiento debe ser visto por ellos como de verdadero cristiano. 2 Corintios 6:14 al 18, 1 Pedro 2:9. 2 Corintios 6:14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos
va a salir bien el asunto. Y esto no habla solamente de que no te cases con un inconverso, también las cuestiones de los negocios. Un empresario cristiano no debe asociarse con un empresario inconverso, porque van a salir mal. ¿Sí? Un pastor ahí en Tunancingo no atendió a eso, y se le hizo fácil, se asoció con un inconverso, y hasta la fecha sigue lamentando esa mala decisión. Tal vez pensó como pastor, a lo mejor Dios haría una excepción con él, pero Dios no hace excepción de personas. ¿Sí? Igual, ¿con quién te vas a casar? No va a salir bien el asunto si te casas con un inconverso, con una inconversa. Es que después lo gano para Cristo. Se la llevan. La cosa es antes, no después. Porque después, dice el muchacho, pues ya la tengo segura. ¿Ya? Y es donde empiezan los pleitos y no, que yo me voy para acá, tú vete para allá, cada quien con su religión. Y nacen los hijos también divididos. ¿Sí? Y eso no solamente pasa en cuestiones de inconversos, también aún entre cristianos de diferentes doctrinas también puede ser lo mismo. No van a ponerse de acuerdo, no van a congeniar, porque ahí están los pleitos, unos creen una cosa, otros creen otra cosa, vienen de diferentes tendencias, en fin. Asegúrate primero que realmente esa persona es un verdadero hijo de Dios, porque Satanás quiere que pienses eso, pues después lo puedo ganar para Cristo, y pues no, al menos en los casos que yo he conocido no ha sucedido eso. El 100% de los casos ya te podrás imaginar. 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. ¿Quién lo tiene? Como cristianos, ¿qué soy? ¿Cómo deben verme los inconversos? Seguimos con ese mismo punto. No obstante, ustedes no deben ser tan diferentes en su aspecto físico ni en su forma de vestir para que no pierda su influencia. A ver, 1 Pedro 2:12. La vida del cristiano puede ser en humildad, como ya hemos visto. Y a ver, vamos a ver otro versículo que va a ver también eso. Los inconversos deben ver que usted es moderado en las cuestiones físicas externas, no un santurrón presumido. 1 Corintios 9:22 y Efesios 4:5. 1 Corintios 9:22. Y Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ok. En otras pocas palabras, esto se puede traducir de esta manera en la vida práctica. ¿Sí? Hay personas inconversas que realmente sienten que no tienen acceso, apertura a la vida de algún cristiano.
cristiano. ¿Por qué? Porque eso de santurrón presumido, no me vaya a contaminar. Sí, no, aléjate, no te me acerques, soy cristiano. Que era exactamente lo mismo que estaban haciendo los apóstoles después de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, creyendo que el Evangelio solamente era para los judíos. ¿Por qué? Porque un judío no podía entrar en la casa de un gentil. Si un judío iba por la calle caminando y veía que venía un gentil, alguien que no era judío, ahora sí que se pasaba a la otra acera, ¿sí? Para que no lo contaminara, porque eran inmundos. Me va a contaminar. Entonces, ¿cómo iban a llevar a cabo la gran comisión? El Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo lo iban a hacer los judíos? Si no podían ellos contaminarse, según ellos, al tener una plática con el gentil. ¿Cómo le iban a hacer llegar el Evangelio? Pues no fue hasta que el Señor Jesucristo le dio esa visión del lienzo a Pedro, con los animales limpios y no limpios. Le dijo: mata y come. Pedro le dijo: no. Creo que no encuentro otra contestación negativa en la Biblia hacia Dios. A lo mejor sí hay, pero no recuerdo ahorita. No, le dijo Pedro al Señor Jesucristo. ¿Cómo te atreves a decirle no a Dios? Porque no, es que yo nunca he comido cosa inmunda. Estoy diciendo: no les llames a los gentiles inmundos, porque ahorita va a salir a la casa de Cornelio un gentil, donde está ahí toda su familia y todos sus amigos gentiles. Y ahí te vas a meter en medio de ellos y les vas a predicar y los vas a ganar para Cristo a todos. Hasta después de la situación, Pedro y los demás discípulos entendieron, como diciendo, hasta ese momento les cayó el 20, que el Evangelio no solamente era para los judíos, sino era para el resto del mundo. Hasta ese momento lo entendieron. ¿Sí? Igualmente hoy en día, como cristianos, podemos tener esa misma actitud que tenían los judíos, que no permites que se te acerque nadie porque es gentil, porque es inconverso. No, es que es muy mal hablado y no quiero estar. Sí, no debemos de exponernos de más, sino solamente lo necesario para poderles ganar para Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. Y Pablo estuvo ante personas muy humildes, hasta reyes, delante de reyes, y ganó para Cristo gente de todas las clases sociales, económicas. Él no se cerró. Si Pablo hubiera sido un cristiano cerrado, como muchos cristianos hay hoy en día, nada más hubiera ganado para Cristo a los fariseos o a la gente de alta alcurnia, nada más, porque en esas esferas él se movía solamente. Y cuando bajaba al mundo bajo de la gente pobre, humilde, era para andar persiguiendo cristianos y llevarlos a la cárcel. Pero claro que Dios cambió su corazón al convertirse a Cristo, y él ya no hizo diferencia entre judío y gentil. El fariseo más fariseo de todos los fariseos de aquel tiempo bien pudo haber sido Pablo. Y a ese fariseo fanático Dios le dijo: te vas al mundo gentil, a ganar a todos los inmundos para Cristo, según la religión judía. Y él con gusto aceptó. Los otros como que no les dio mucha gracia, gozo saber eso. Dios tuvo que levantar a un nuevo apóstol para que pudiera dedicarse al mundo gentil, y gracias a ello el Evangelio llegó a ti y a mí, que somos gentiles.
Sí, a menos que alguien sea aquí de sangre judía. Levante la mano todos de sangre judía. Aparte de Israel, aquí está. Pero Israel no se va a querer juntar con nosotros porque somos inmundos. Así pensaban ellos. Pero que no nos pase a nosotros como creyentes. ¿Sí? Pero tampoco caer en el otro extremo. Llevarnos tantos de amigos y hacer pactos de sangre con los inconversos. No. Pero sí lo necesario para ganarlos para Cristo. Teniendo sus debidas precauciones y todo lo que ya saben. Deben verlo a usted como una persona abierta y honesta en todo. Una persona accesible. ¿Sí? Que no piense el inconverso que porque eres cristiano o eres pastor o eres misionero, nadie se puede acercar a ti. Y tú vas a dar esa apertura para que la gente tenga confianza de venir contigo en un momento dado que ellos consideran que lo necesitan. Y mira, Dios siempre da oportunidades y siempre se le va a ofrecer a algún inconverso un día venir a un cristiano. Dios dice, no, es que mi vecina o mi vecino es cristiano, pero como que no le gusta que les amen ni nada, como que no tiene la confianza de acercarse. Momentos de necesidad. Romanos 12, 17 y 2 Corintios 8, 21. Hermano. No, hermano aquí. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12, 17. 2 Corintios 8, 21. Ahora sí, alguien. 2 Corintios 8, 21. Delante de los hombres. Como cristianos que soy, ¿cómo deben verme los inconversos? A ustedes deben verlo como un testimonio vivo de la gracia de Dios. En todo momento y situación usted debe mantener un buen testimonio. Filipenses 2, 14 y 15. Alguien que lea Colosenses 4, 5 y 6. Y alguien que lea 1 Timoteo 3, 7. Rápido, hermanos, se va el tiempo. Sí. Hacer todo sin oraciones y conjeturas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Correcto. Colosenses 4, 5 y 6. Andar sabiente para por los de afuera, el viviente de tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, transformada por sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. 1 Timoteo 3, 7. También es necesario que tengan bien testimonio de los de afuera, para que no caiga el descrédito y el lazo del diablo. Sí. ¿Por qué tenemos que cuidarnos tanto de los testimonios delante de los inconversos? Pues para poderlos ganar para Cristo. De otro modo, ¿cómo le vas a poder ganar para Cristo? Ay, pues que lo gane otro. Para eso está el pastor que va y habla con él. Y va el pastor y habla con él. No, pues es que la hermanita o hermanito que tienes en la iglesia ahí, así. Sí. Uno como no se está enterando de cosas que no se imagina. ¿Cómo debo yo considerar mi existencia en este mundo? Usted es solo un peregrino en tierra extraña. Mire, le voy a pasar el PDF al grupo y ya después usted puede buscar los versículos. Nada más se los leo rápidamente. Usted es solo un peregrino en esta tierra extraña. Su verdadera casa está en el cielo. Este mundo no es campo de oro. Este mundo es un campo misionero para alcanzar a los perdidos para el Señor Jesucristo. Entonces todo el propósito de tener un testimonio, de relación con inconversos, es para ganarlos para Cristo. Todo el mundo es un campo misionero. Y si no estamos aquí en este mundo con ese plan, con ese propósito,
Entonces, ¿para qué estamos? Nos podría preguntar el Señor Jesucristo. Si no estás aquí para ganar a la gente para Cristo, ¿para qué estás entonces? ¿Para qué di la gran comisión de ir por todo el mundo y para predicar el Evangelio a toda criatura? Entonces, si estamos para otros fines, ganar dinero, negocios y hacer tantas cosas, aún si te haces todo eso, es con el propósito de ganar a la gente para Cristo. Utiliza tu empresa, tu negocio, para que más gente sea salva. Mire, un gran testimonio de una persona que conocí allá en Tijuana. Él vive en Estados Unidos y él es judío americano y tiene empresas donde fabrican vacunas para diferentes tipos de enfermedades. Y él decidió poner una empresa, una sucursal en Tijuana. Y él dijo, todo lo que se produzca en esta empresa en Tijuana va a ser para mandar esas vacunas a África. ¿Sí? Y voy a mandar médicos a África que lleven esas vacunas, las apliquen. Y esa sucursal, esa empresa no va a ganar dinero, no es con el propósito de hacer dinero, es con el propósito de que se hagan esas vacunas que sean repartidas a través de misioneros en África. Y no le puedo decir todo lo que Dios le ha bendecido a este hombre. ¿Sí? Todo lo que Dios le ha bendecido. Él paga sus impuestos usualmente al gobierno mexicano, paga los sueldos a toda su gente y sueldos, yo creo que es la empresa que mejor paga en Tijuana. Pero él no lo ve como un negocio esa parte. Sus otros negocios en Estados Unidos apoyan este negocio para que más gente sea ganada para Cristo a través de esas expediciones misioneras en África, de ganar a aquella gente para Cristo, de hablarles del Evangelio en el momento que le están aplicando alguna vacuna. Ese hombre, cristiano, hijo de Dios, nos está poniendo el ejemplo, el propósito de esta vida que tiene para usted y para mí. De que todo lo que hagamos, tienes una profesión, tienes un negocio, tienes lo que sea, todo es con el propósito de que más gente se convierta en Cristo. ¿Sí? Pero hay que dejar ese egocentrismo, egoísmo y entender el sentido, el propósito con el que Dios me tiene viviendo todavía en esta tierra. Usarme para que más gente llegue a Cristo. Preguntas básicas, termino con esto. ¿Qué responsabilidad tengo yo ante mi gobierno? El gobierno humano es una de las 3 instituciones establecidas por Dios. Las otras 2 son la familia y la iglesia. La Biblia dice que los gobiernos están controlados por el maligno y por lo tanto están en contra de nuestro Dios. No obstante, aún así los cristianos debemos someternos al mandato de Dios. Si usted hace lo correcto, no tiene por qué temer. Dios lo honrará si hace lo correcto. La política no podrá mejorar el mundo, porque por naturaleza el hombre es un ser caído y pecador. Para que mejore el mundo, el hombre necesita ser transformado de adentro hacia afuera, es decir, recibir a Cristo en su corazón. Dele al gobierno lo que por ley le corresponde. Sométase a sus leyes. Honre, orando y obedeciendo a los que están en posición de autoridad sobre usted, aún a los malos, sin participar en su maldad. Encomiende el asunto a Dios y deje que Él se encargue de la situación. La Biblia dice, y puse estos versículos en otra versión, que pues habla un lenguaje un poco más común, para que lo entendamos mejor. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, reverencien a Dios, respeten al emperador. Sirvientes, sométanse con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos.
Porque es cosa agradable a Dios que el cristiano, soporte sufrimientos injustamente por sentido de responsabilidad delante de Él. Pues si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que lo soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, esto es agradable a Dios, pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado ni engaño jamás a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Y este ejemplo del Señor Jesucristo el que debemos de seguir tú y yo. ¿Sí? Cuando el apóstol Pedro escribió estas palabras, Nerón era el emperador de Roma. Y quizás este ha sido el rey más sádico y más perverso que tuvo Roma. Y Pedro decía, hay que someternos. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo aquí y prepararnos para el servicio. Vamos. Yo creo que hoy en el mundo que vivimos ya se está haciendo ley la maldad. Entonces, en el caso de un médico, Florida, que nosotros sabemos que el aborto es un asesinato, y le piden en su trabajo asesinar a su enfermera, nosotros no podemos someternos a tales leyes. No. O por ejemplo, ya en Europa, y eso lo menciono porque está pasando, el gobierno ya está prohibiendo orar en las calles. De hecho, encarcelaron a una mujer por orar en su mente. Entonces creo que también hoy la palabra de Dios nos da la libertad para desobedecer la ley cuando está en contra de Dios. Sí, esa es la única excepción a la regla, a menos que lo que está diciendo el gobierno que hagas va en contra de lo que Dios dice. Solamente haz en eso. Sí, pero esto que escribió Pedro y Pablo está en el contexto de que muchos cristianos tomaban el cristianismo como pretexto para no trabajar, para no ser responsables a sus jefes y todo eso. Esa es otra situación muy diferente, ¿no? Bueno, gracias por el comentario y terminamos. Nos vemos ahorita para el